eclipse de luna, una luna roja, lo cual representa a nivel astrológico que los ejes nodales, nodo norte o nodo sur, están cerca de esa luna llena. Vamos para un eclipse de sol el 21 de septiembre y ahí también quiere decir que el eje nodal está muy cerca de la luna nueva. Pues entre eclipse y eclipse venimos hablando, la vez pasada hablamos algo de los ejes nodales, del retorno nodal que se da cada 18 años y medio, del retorno nodal inverso que se da cada 9 años. Y hoy vamos a amplificar qué son los ejes nodales para cada signo, para cada casa, para entender un poco más esa dinámica y lo que representan en nuestra psique. Queridos Aragones, Rafael y Negrito, qué gustazo. Mírenlo. Querida audiencia, querido Juan Carlos, ¿cómo andan? Acá andamos todos muy bien. Negrito esta semana tuvo una pequeña inflamación en el oído, nada importante, se solucionó con unas gotas, así que ahora ya está 0 kilómetros, ha tenido una semana bárbara, pero le costó un poco dormir algunos días, que se rascaba mucho, y bueno, con unas gotas de veterinario ya se solucionó, se ve que algo estaba teniendo, pero bueno, acá, como siempre, les envía un gran saludo y Ahí estará sacó la lengua. aquí atento. Ya le hace falta una peluquería porque no se le ven los ojos ya. Así que bueno. Ahí se le ve. Ahí está. Así que bueno, les envía un gran saludo, querido Juan Carlos. Qué gusto Rafa, volver a encontrarnos. por cierto, este fin de semana hice un curso presencial. Te preguntaron mucho, te mandaron muchos saludos que si ibas a viajar con Negrito a Colombia. Y algo que me pareció muy curioso es que una asistente en el virtual tiene un perro igualito al tuyo, pero blanco. Divino. La pareja de Negrito. Bueno, justamente estás dando también el puntapié a un tema que es un evento muy importante que estamos armando, ¿cierto? Allá en Bogotá muy pronto. Vamos a hacer un simposio de prospectivas. Prospectivas es una palabra que yo sé que no me conocía, pero lo que tiene que ver es precisamente con cómo podemos planear, mirar, tener unas capacidades para recibir ese nuevo año. Prospectivas del 2026. Vamos a estar los dos Aragones, Javier Aragón, Rafael Aragón, jugando de invitados, ¿no? Y de locales, Martín Ochoa y Juan Carlos Gómez. Vamos a estar haciendo un programazo de 2 días, de sábado y domingo, de todos los aspectos. Es que fíjate todo lo que viene, ¿no? Cambio de eje nodal, viene también Urano y Neptuno y Plutón ya definidos totalmente. Viene el cambio de Quirón, de Aries a Tauro. Eso no es cualquier cosa, ¿sí? Y bueno, hay una serie de aspectos. Júpiter entrando en Leo. Leo. No, pues entonces vamos a hacer ya un acostumbrado programa que hemos hecho anualmente bien sea con Martín, con Javier, y este año pues lo vamos a hacer los cuatro, reunidos presencialmente en Bogotá y vamos a hacerlo virtual también. Más que feliz, más que entusiasmado de estar ya pisando Colombia, pisando Bogotá, que como siempre digo, recibo muchísimo cariño de la gente de allí de Colombia, de los consultantes de Colombia, que son muchos, muchos los míos que tengo de Colombia, y ni hablar de los pares de astrólogos colombianos que conozco, empezando por Juan Carlos, con Martín, bueno, Javier, bueno, mucha gente de Colombia, bueno, Carlos Mota también de Vida Excelente, otro gran referente, he hecho colaboraciones con gente de Colombia y la verdad que son unos divinos, hablan muy, muy, muy dulce, muy, muy cálido, muy, ¿no? Esa es la sensación que llega. Recordemos los días, ¿qué es? 22 y 23 de noviembre, sábado y domingo, en Bogotá. Ujú. Y pues virtual por Zoom, por supuesto. Perfecto. ¿Querés comentar un poco el sitio geográfico, el lugar Sí, donde es encontramos toda la en información? Colina Campestre, precisamente no lo había anunciado antes, esperando hacer este evento que tuve el fin de semana. Y pues en ese evento vi que pues la conexión a internet, que el salón fue muy cómodo, que el tema de los refrigerios fue excelente, que con mis ayudas, que es Diana Lucía y Luisa Fernanda, pues logramos sacar el evento adelante. Entonces ya me animé ahora sí a hacer el siguiente nivel, que es con ustedes tres y conmigo, los cuatro. Vamos a hacer entonces todo este despliegue de información y además de vivencia, porque más allá de una información académica es el encuentro presencial y bueno,
y todos los virtuales también estuvieron también muy enganchados. Estuve con tiempos de preguntas, atendiéndolos, que cada vez que había un receso yo estaba con ellos y mirando sus temas también ahí por internet. Y ellos entre sí hablaron mientras estábamos tomando café, hicieron comunidad también en los virtuales. Entonces fue algo muy bonito, fue una experiencia preciosa. Entonces eso me ha animado a que con tu visita a Colombia hagamos un simposio realmente, los cuatro que vamos a coincidir acá en Colombia. Va a estar bárbaro, va a estar bárbaro. Toda la información está en escuela La de página. psicología Eh, astrológica.com. Escuela de Astrología Psicológica, sí. Escuela de Astrología, Claro. ahí lo dejé por el chat. Sí. Muy bien. Bueno, Rafa, querido, pues hablemos de los nodos, hablemos de lo que representa un nodo norte en Aries y con un nodo sur en Libra y viceversa. Voy a ponerlo en pantalla para que entendamos. Yo creo que lo visual hace más que mil palabras para entender mucho más de qué se trata un eje nodal en un signo, ¿sí? Lo que vemos en pantalla, pues es la carta, me devolví al año pasado para poder poner los ejes nodales. Voy a poner acá el lapicito, un momentico. Entonces tenemos, esto que vemos acá es el nodo norte y esto que vemos acá es el nodo sur, ¿sí? Fíjense cuál es la diferencia. El nodo sur es algo así, ¿sí? Es una bolsa que está llena de cosas, ¿sí? Mientras que el nodo norte es una bolsa que está inversa. Entonces no puede tener nada adentro, está vacía. Esto es para entender un poco cómo donde está el nodo sur es donde tenemos como una sabiduría del tiempo, como que algo está innato en nosotros, mientras que donde está el nodo norte es lo inexplorado, lo que vamos apenas a conseguir. Sí, exactamente. Yo recuerdo que hace unos 10 años, cuando estudiaba en Casa 11, no recuerdo si o Eugenio Caruti o Alejandro Lodi, uno de los dos, en las clases de nodos, decían algo así como que cuando alguien te diga que ya dejó el nodo sur y que ya dio por sentado el trabajo, no le crean, a modo de chiste, ¿no? Como que siempre, no, como diciendo que no es cuestión de tachar el nodo sur de la carta, sino que son experiencias que necesariamente hay que agotar y hay que trascender esa energía para ir hacia el nodo norte y que tampoco hay un momento de fijación, ya que estamos en constante polaridad, no hay un momento en que nos fijamos en el nodo norte y nos olvidamos del nodo sur, que el nodo sur sirva de gran punto de apoyo, pero al mismo tiempo también es una energía como a dejar de lado. Tenemos la rama de la astrología kármica, no es mi especialidad, que ya se habla más de temas de vida pasada y demás, más que respetable, pero yo no abordo esos temas, o sea que aquí lo vamos a hablar un poco más en la vida presente que tenemos, ¿sí? Querido amigo, el último programa dijimos un poco que los nodos cambian de signos cada unos 18 meses y medio, es decir, que uno tarda en pegar toda la vuelta completa en unos 18 años y medio, y que los nodos siempre van a retrogradar, siempre, van como las agujas eh, del reloj, ¿sí? Entonces, justamente me parece que es muy importante destacar de que hay diferencias, ejemplo, porque son preguntas que se hacen entre el ascendente y el nodo norte. ¿Qué tengo que expresar, el ascendente o el nodo norte? Bueno, a ver, el ascendente es un poco aquella energía que se nos presenta por destino, que es la esencia de lo que realmente somos. Esa energía, el destino nos presenta de esa manera porque salimos al mundo de esa manera y es como nos mostramos en las primeras impresiones. El nodo norte hay que hacer un trabajo como para llegar a eso. No es gratis o que viene por ósmosis o que viene porque sí, sino que hay que comprender la sabiduría del nodo sur, como bien vos decías, para poder apuntalarnos hacia el nodo norte. Pero hay que hacer un movimiento propio, si se quiere, no es algo que cae por destino. En el ascendente aparecen más situaciones más del orden de destino. ¿Sí? Sí, es que también entendamos un poco estos conceptos, ¿no? Ascendente es lo que está ascendiendo por el oriente en el momento en que tú naces. Es el signo zodiacal que asciende por el oriente, como si fuera un amanecer. Representa el nacimiento, cómo nazco, cómo me abro al mundo. Entonces, ese nacimiento, date cuenta, querido Rafa, que tiene que ver mucho con el destino, ¿no? Los padres que me tocaron, el médico que me trajo al mundo o la partera,
la situación que estaba sucediendo alrededor, el contexto, que había guerra, que había paz, que habían cosas, todo eso lo muestra el ascendente y de alguna manera caigo allí, es como caí, esto es, ¿sí? Y el ascendente va a mostrar la pauta de entonces cómo caigo o cómo inicio cualquier situación nueva. Empecé un nuevo trabajo, activo mi ascendente. Empecé una nueva relación, activo mi ascendente. Me fui a estudiar a otro país, activo mi ascendente. ¿Sí? Porque es como caigo en una nueva situación, en un nuevo contexto. ¿Sí? Eso es más el ascendente. Y tiene que ver más como con cosas que me caen del destino. Mientras que los ejes nodales, el nodo norte, requiere una valentía, un coraje, ser intrépido, poder iniciar nuevos proyectos, una nueva visión de vida, como reconociendo, como bien lo menciona Rafa, la sabiduría que traigo. Si yo no puedo leer de dónde vengo, cómo vengo, si estoy siempre renegando lo que tengo, si no puedo asumir la bolsa que está llena del nodo sur, ¿cómo voy a irme hacia el futuro? ¿Cómo me voy al norte? ¿Sí? Bueno, justamente también como decía el último programa, el astrólogo Rudyard, ¿no? Célebre astrólogo, asociaba un poco el nodo sur con las experiencias saturninas a través del tiempo, que muchas veces también tiene su costado B en cuanto a Saturno que contrae, pero es necesario atravesar por experiencias. Está esos dos lados. Y el nodo norte con Júpiter, porque también es una cuestión un tanto de fe en dar ese salto al vacío. A ver, entre la palabra que más se usa para los nodos es propósito o alma. Yo, ya me conocen, soy bastante práctico. Yo no uso palabras que son abstractas, pero porque yo no las entiendo, quizá. Entonces las uso metáforas o uso otras palabras. Cuando uno pregunta cuál es el propósito de mi carta, bueno, yo digo propósito en qué sentido, el legado que querés dejar al mundo, el propósito laboral, el propósito vocacional, el propósito de tu relación ideal, porque es muy vasta la palabra. Yo creo que el nodo norte es donde podemos desarrollar grandes talentos y virtudes que muchas veces pueden estar hasta incluso ocultos por quedarnos en el nodo sur, ¿sí? Pero está en la carta. Si el nodo norte está en un signo, está en una casa, es porque lo tenemos. No estamos inventando un aderezo a la carta que no existe. A eso quiero apuntar, ¿sí? Bellísimo esto, bellísimo. Eh, Siempre y cuando se trabaje en ello. ¿Sí? Es una promesa también, en Exacto. cierta medida. Es, Exactamente, exactamente. Van a ir entendiendo un poco cuando hagamos, ahora comencemos con el recorrido, todo esto que es polaridad, ¿no? Porque estamos hablando siempre de opuestos, siempre va a estar en opuestos complementarios, en signos opuestos complementarios los nodos, siempre en casas opuestas complementarias. Tendrán aspectos y demás, que eso ya es para otro programa, es para otro tema, que lo teñirán. Pero es importante entender de que siempre estamos hablando entre una relación entre signos que se alimenta uno del otro también, ¿sí? Pero aquí, sobre todo, tiene la característica del nodo sur de que hay que pasar por esas experiencias. No podemos pedirle a una persona de 18 años que elimine el nodo sur de su carta porque todavía no tuvo la vida suficiente para experimentarlo, ¿sí? sí. Y hay otro aspecto, Rafa, y es que los nodos también, a medida que van haciendo sus tránsitos y sus toques con los eclipses, al romper la continuidad de lo que se hace un eclipse, que es lo que hace, se rompe la continuidad de la luz solar, tapándola a mediodía, o se rompe la continuidad de una luna blanca y preciosa, volviéndola roja y haciendo todo un ciclo de luna nueva, luna llena en pocas horas, en 5 horas, 6, 7 horas a veces. Entonces, desde esa perspectiva, al romper la continuidad también son un aliado del alma, en donde permite que se rompan ciertas cosas o que me dé cuenta de ciertas cosas para poder avanzar y evolucionar. Por supuesto, está siempre el libre albedrío del ser humano y yo me puedo dar cuenta de las cosas, puedo tener la vivencia, incluso se pueden desaparecer las cosas que me daban esas rutinas y sin embargo continuar como si no pasara nada, el como si nada. ¿Sí? Pues el nodo norte y el nodo sur cuando pasan, muchas pocas veces, es más, muy pocas veces es el tema, muy pocas veces pasa desapercibido en nuestra vida el proceso. Ya, si nos queremos hacer los que no es con nosotros, los sordos, los ciegos y los mudos, también lo podemos hacer y podemos hacer como si no hubiera pasado eso, como si no hubiera visto esto, como si no hubiera escuchado aquello o como si no se hubiera ido la persona con la que venía haciendo lo mismo de siempre.
El caso de los nodos a veces es tan evidente que no hay de otra que empezar a ejercer la capacidad del nodo norte de generar un talento y de empezar también a reconocerme el nodo sur de que estoy hecho. Sí, absolutamente, porque justamente al ir avanzando hacia el nodo norte podemos ir descubriendo facetas nuevas de la personalidad, no solo talentos, sino facetas que teníamos en nuestro viaje de autodescubrimiento. Siempre el nodo sur va a ser una zona de confort, siempre, ¿sí? Siempre va a ser una zona cómoda, una zona hiper conocida. Por eso también requiere de un temor previo, necesario, ir hacia lo desconocido que es el nodo norte, que la carta va a dar pistas, pero la experiencia en sí mismo es un tanto desconocido. Bueno, Rafa, hablemos entonces del nodo sur en Libra. Perfecto. Para nativos con nodo sur en Libra o nodo norte en Aries sería el caso, o el nodo sur en la casa 7 y el nodo norte en el ascendente. Bueno, aquí lo que se viene a experimentar es todo lo que tenga que ver con el complemento, con trabajar con un otro, con generar alianzas, con generar todo lo que tenga que ver con situaciones, hay mucha habilidad en el nodo sur para tomar situaciones en las cuales hay que negociar, hay que intermediar, hay que resolver conflictos de terceros, ¿sí? Entonces la persona está muy acostumbrada a poder resolver conflictos ajenos, a poder negociar, a ser muy celestino, de presentar gente, hacer que la gente se conozca, manejarse muy bien con el deseo del otro, pero cuando tiene que jugar su deseo propio, cuando tiene que decidir o cuando tiene que resolver sus propios conflictos más que lo ajeno, está ahí el desafío porque está en Aries, el nodo norte. Muchas veces también un nodo sur puede quedarse como esperando a que las decisiones se den por sí solas, ¿no? Como que no es que uno es artífice de su propia existencia, sino que más bien, bueno, dejemos que el universo acomode las cosas, que hay momentos que sí, hay que apalancarse en el nodo sur en Libra, porque hay momentos en que no se puede estar actuando todo el tiempo a lo Aries, porque hay cosas que merecen su proceso natural, por ejemplo. Pero hay momentos en que si uno está tan cristalizado en el nodo sur en Libra, y no hay, es como hacer un poco la plancha, como se dice, ¿no? Cuando uno está como, bueno, me dejo levitar, me dejo llevar, pero no hay una acción. No se rompe el equilibrio en ningún momento. Y también, pensando en el nodo sur en casa 7 habla mucho de una predisposición a estar mucho con el compartir, ¿sí? Mucho con el otro, mucho de hacer espejo con el otro, pero bueno, al fin y al cabo, ¿dónde estoy yo? Justamente hacia donde hay que ir es hacia el ascendente, con un nodo norte en la casa uno. Hay que ir al aprendizaje del ascendente. Hay un desafío mayor en el aprendizaje del ascendente si está el nodo norte allí. Es como un doble camino hacia el ascendente también. Mm, qué bonito análisis. Sí, Rafa, y esto lo que puede suceder es que también con un nodo sur en casa 7 o en Libra, cualquiera de los dos es similar, es parecido, similar, eh, pues al siempre estar buscando la resolución de conflictos, siempre estar evitando decir lo que quiero porque mejor escucho a los otros que quieren, pues cuando llega una temporada de eclipses, con un nodo norte en Aries, es como algo así como que la vida me empuja a tener más voz. Y si eso no lo he venido desarrollando con el tiempo, puede salir de una manera muy agresiva, muy disonante, eh, rompiendo. ¿No? Exacto. A ver, no quiero entrar en el tema de tránsito, pero supongamos que una carta natal está en nodo norte en Aries, está pasando Marte por ahí, puede salir con, o sea, todo lo que no salió antes sale de golpe. Es un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda. Entonces sí, es fundamental eso que estás diciendo, que por eso es tan importante experimentar el nodo sur, porque si no el nodo norte sale de golpe, sea el signo que sea, va a salir de golpe. Y en el caso de lo ariano, es como que, bueno, me cansé de ser pacífico, me cansé de ser tan libre, entonces salgo a la calle a pelearme con todo el mundo. No, no, la idea no es esa, ¿sí? Empecemos a hacer artes marciales de a poco, empecemos de a poco a hacer boxeo, empecemos a hacer algún deporte. ¿Me explicó? No, hacer un gradualismo también. Porque entonces, fíjate lo que termina pasando, ¿no? Como yo no he cultivado esa zona y la empiezo a ejercer de repente, entonces empiezo a decir, no, si ven, por eso es que yo no hago esto, por eso es que yo más bien me quedo callado,
porque no me salen bien las cosas, porque mire cómo se puso de mal esta persona, cómo se puso de mal este otro, ¿sí? Y cómo estoy de mala suerte, ¿no? Cuando en realidad no es mala suerte, es que estás aprendiendo. Entonces, más bien, sé un padre suficientemente contigo mismo, suficientemente bueno contigo mismo, y abrázate en esa posibilidad porque todo como seres humanos lo necesitamos aprender. Si tenemos un nodo norte en Aries, necesitamos aprender a ser asertivos, directivos, liderazgo en movimiento, en donde importe lo que yo tengo que decir. Y entonces aprendo a decirlo y me pongo en pro de ser valiente frente a ello. Y aprendo y me recibo cuando las cosas no salieron tan bien. Me recibo, me abrazo, me contengo. Y desde ya que es ir a aprender a ponerse en primer lugar y no dejarse para el final. Y no estar complaciendo un nodo sur en Libra o un nodo sur en Casa 7 tiene una gran costumbre de complacer o estar muy, ¿qué necesitas? Decidir tú dónde vamos a cenar hoy. Nodo Norte decir, encontré este lugar donde hacen este tipo de pastas, vamos a cenar ahí, ya reservé. Así. Eso. Y que salió malo, no importa, pero entonces Bueno, me y es que abrazo y digo, Aries es riesgo, que no quiere decir tirarse a la piscina sin medir el agua, pero tiene que ver con romper el equilibrio, sí. Y para que las cosas nazcan, justamente, bueno, se necesita un poco de acciones. y estás nombrando algo que tiene que ver con el eje 1-7, que es el equilibrio. Por eso se llama Claro, eje equinoccial, ¿sí? El del equilibrio. Y el equilibrio solo se logra en movimiento. El equilibrio no se logra en quietud. Necesitas en una bicicleta dar el pedalazo para tener equilibrio, si no te caes. ¿Sí? Entonces, la idea con este eje es muévete. No te paralices porque la cosa no salió bien. Si no salió bien en este pedalazo, da el otro pedalazo y verás que ya va a empezar a salir mejor hasta que coges al ritmo. exacto, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es como cuando se le ponen las rueditas a los niños en las bicicletas, las rueditas pequeñas, como para ir tomando envión y acostumbrándose al andar. Bueno, querer activar de golpe el nodo norte en Aries sin haberlo activado nunca es como no poner las rueditas, ¿sí? Y querer subirse a la bicicleta directamente al niño. Exactamente. Bueno, voy a mover aquí, estoy en AstroSeek. Voy a mover aquí a mano derecha, tengo el tema de los años y como vamos a hablar ahora del eje inverso, o sea, nodo norte en Libra, nodo sur, lo voy a mover 9 años, bien sea 9 años para adelante o para atrás. Vamos a moverlo, bueno, vamos a moverlo para atrás, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que aquí ya me aparece un nodo sur en Aries y un nodo norte en Libra, ¿sí? Entonces, querido Rafa, Bueno, ¿qué opinas? aquí, nodo sur en Aries, está justamente esta tendencia de repetir el patrón de conducta de yo primero, yo primero, yo primero, o de buscar accionar por accionar. Quizá hay momentos en que no hace falta accionar, que hace justamente falta contemplar, que eso es Libra, ¿sí? Cuando uno contempla una situación. Eh, entonces, muchas veces también el nodo sur en Aries lo que tiene que trascender son aquellas situaciones en las que se maneja solo o de forma muy individual o no consulta las decisiones. Cuando ir a incorporar el nodo norte libre es decir, a ver, no sé qué hacer con esto, ¿qué opinas tú? No sé qué camino tomar, ¿qué opinas? O la unión hace la fuerza. Y es encontrar la noción de complemento, que como siempre digo, es la pieza del rompecabezas que uno no tiene y viceversa, ¿sí? También el nodo sur muchas veces puede encontrarse muy aficionado a la adrenalina en general, en cualquier término, ¿no? En cualquier ámbito. El nodo norte Libra propone incorporar un poco más la calma, ¿sí? Un poco más la templanza, un poco más el equilibrio, pero recordemos, como siempre decimos, Libra es cardinal, es un equilibrio que no es estar acostado en el sofá, sino estar como caminando por la cuerda en el circo como hacen los malabaristas, que caminan con el palito sobre una cuerda, haciendo equilibristas, perdón. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con eso. Entonces también tengamos en cuenta que un nodo sur en el ascendente tiene que ver con un registro del cuerpo muy fuerte. El ascendente es el cuerpo. Y la persona con el nodo sur en el ascendente registra muy bien todo lo que le sucede a su cuerpo. Pasa que muchas veces puede llevar las emociones al plano del cuerpo permanentemente o puede estar como muy adentro, como esa sensación de estar
adentro de una esfera de cristal que uno quiere traspasar y no termina de salir, es eso. Porque el mundo está afuera, que es la casa 7, que es la parte vincular, que es vincularme con un otro. ¿Me explicó? Entonces también un nodo norte de la casa 7, la propuesta es la de poder, como dice siempre Juan Carlos, ¿no? Que uno no peina el espejo, sino que uno se peina a sí mismo, es comprender un poco ese concepto con un nodo norte de la casa 7. En el nodo sur es como que uno está queriendo peinar el espejo, ¿sí? Qué ¿Es bonito así? esto. Y Rafa, fíjate, si el nodo sur es una bolsa, dijimos es una bolsa que está llena de cosas, ¿cierto? Entonces pensemos en este nodo sur en Aries de que está lleno de fachada, porque el ascendente es, tengo que tener una fachada para mostrarme al mundo, un vestido, un título universitario, un lenguaje, un concepto para entrar y atacar. Entonces un nodo sur allí puede creer que su zona de confort es solamente lo que él es por lo que ha construido y que, Bueno, y que es incluso muy riesgoso preguntarle al otro o pedir ayuda en el otro o hacer algo con el otro. ¿Mm? o incluso sospechar de que si comparto mi idea con el otro me la va a robar. Claro, claro, porque es mi bolsita que tengo yo aquí con todas mis cositas bien guardadas. Sí, sí, sí. A mí me hizo mucha gracia una vez en una consulta cuando estaba el consultante explicándole, mostrándole el símbolo de los nodos, me dijo, ah, el auricular que está ahí dado vuelta, ¿no? El auricular me pareció fascinante. Buen punto, claro, también se ve como unos cascos, como un... Los Sí. cascos, sí, los cascos. Sí, y fíjate, con un nodo norte en Libra, es atreverme a que las ideas de los otros son muy válidas, son valiosas. Atreverme a hacer comunidad, a confiar en otra persona, porque es que un nodo sur en Aries solo confía en lo que hace, en lo que tiene, ¿sí? Mientras que, y un nodo norte en Aries es, ¿y qué pasaría si delego y le pido que el otro haga esto? ¿Sí? ¿Y qué pasaría que si el otro tiene incluso mejores ideas que las que yo tengo? Soy capaz de aceptar y ver más bien que sus ideas, que las ideas del otro, de mi pareja, de mi cónyuge, de mi socio, me están dando una brújula en donde se puede abrir realmente una vida diferente. ¿Sí? Muy bien. Ujú. Bueno, entonces voy a mover acá el radix nuevamente. Como ya sabemos que los nodos se mueven a razón de 18 meses, entonces me voy a mover aquí ya no un 9 años, apenas me voy a correr acá esto, sino me voy a mover acá unos meses. Me voy a mover acá, bueno, mejor un año directamente. Para adelante o para atrás, acá me voy a mover, son 18 meses, me voy a mover dos para acá para irnos al nodo sur en Tauro, nodo norte en Libra, pero como lo vamos a hacer al revés, entonces me voy a mover 9 años para voltear, voltear el tema a un nodo norte en Tauro, ¿sí? Listo, ahí ya me moví. Este es el eje nodal que más no sé, más me fascina, no, no sé, porque, a ver, un nodo sur en Escorpio es como que quizá está muy acostumbrado o tiene como costumbre tomar la energía de los otros por la sensación de que no puede generar algo por cuenta propia. Me acuerdo que ahí en Casa 11 donde estudié daban el ejemplo de como un niño que la madre le trae montones de juguetes, ¿sí? Lo llena de juguetes y dice, bueno, pero yo te doy uno solo, el resto es para repartir a los demás niños. Y el niño se queda como con esa sensación de pérdida, ¿me explico? De cómo es qué es lo mío al fin y al cabo. Entonces muchas veces uno sur en Escorpio lo que puede hacer es sentir de que no puede generar su propia energía. ¿Y el propósito cuál es? En generar su propio recurso, su propio dinero, generar más dinero por cuenta propia y no tanto en sociedad con un otro, ¿sí? Pero tiene que haber atravesado por sociedades monetarias donde generan dinero en común. También un nodo sur en Escorpio, a ver, hay como un afán muy fuerte de bucear en lo profundo, ¿no? Es como cuando uno quiere agarrar y decir, bueno, a ver, voy a ir al psicólogo todas las veces que pueda para ir a descubrir mi sombra, ir a descubrir mi parte bien inconsciente y poder revelar todo aquello que está. Y aunque la respuesta esté,
no me alcanza, no va a ser suficiente y tengo que ir más por debajo de la punta del iceberg. Cuando está Tauro desde arriba de la cima del hielo diciendo, acá estoy, ya estoy, ya está, no uses más, ya está. Vamos a disfrutar de lo venusino, de lo taurino. No hace falta el autoconocimiento permanente, porque si no es estar viviendo en un diván, ¿sí? Y también puede ocurrir de que el nodo sur en Escorpio, si tuvo situaciones en las cuales fueron difíciles y adversas en la vida, no estoy diciendo que por tener nodo sur en Escorpio tuvieron situaciones difíciles, sino que estuvo la herramienta de poder renacer a través de esas situaciones, que es otra cosa. Pero se puede tomar como costumbre y ante una situación que está todo muy taurino, todo muy tranquilo, y uno boicotea la situación para tener que bajar, hacer un duelo y renacer como ave fénix, porque ya sirvió esa herramienta. Entonces, como sirvió esa herramienta, el nodo sur dice, ah, bueno, el camino es por acá. Tener que estar bajando y subiendo. Y eso lo que genera son los picos de Escorpio, de los extremos. Cuando lo que se busca con el nodo norte en Tauro, claramente, es ir a contemplar más lo que está en la superficie. Pero para eso hay que haber buceado, ¿sí? Quiero decir, también el nodo norte en Tauro lo que propone, además de generar el dinero por cuenta propia, los recursos por cuenta propia, lo que propone es justamente reconciliarse con la realidad como es, con lo que se ve, con lo que está enfrente. Y hay también una cuestión de ir hacia la naturaleza. Yo humildemente recomiendo a todo nodo sur en Escorpio que se dé sus paseos por la naturaleza para conectar con lo taurino, con la cocina, por ejemplo, con el arte culinario, con las actividades manuales. Como a un nodo norte le diría ejercicio físico, deporte. En Aries, ¿no? Hablo. Mm. Uy, qué buena explicación esta que has dado de la 8 y de Escorpio. Fíjate, como siempre, todo lo que sucede con el nodo sur necesita un reconocimiento. O sea, yo necesito aprender a ver en las crisis que me he metido, porque a veces con el nodo sur lo doy por omisión, que es así la vida. Pero cuando yo las logro ver y detectar, y pues también me doy cuenta que no necesito estar en constante crisis y con valentía empezar a procurar eh, la diversión, el gusto, el placer, el bienestar, ¿sí? Porque me puedo quedar acostumbrado y ver que la vida es negra y que la vida es oscura, Sí, o cristalizado en el conflicto. cristalizado en el conflicto. Sí, correcto. Hay otro tema, ¿no? Con el Nodo Sur debo aprender a reconocer eh, que me han sostenido muchas personas alrededor, porque a veces no lo veo, no lo reconozco, ¿sí? Y entonces, por eso no puedo salir a buscar lo mío y lo propio. Nodo Norte en Tauro. Adelante, ¿sí? Es vital lo que estás tocando. Pero es fantástico. Perdón que interrumpa. Porque este eje a mí me gusta mucho. Porque justamente es eso. Es como absorber mucho de la energía de los otros. No estoy diciendo que sean vampiros, por favor que se entienda. Porque cada vez que hablamos de Scorpio parece que estamos hablando mal. No. Lo que estoy diciendo es que supongamos que tengo un nodo sur en Escorpio. La gente me ofrece su ayuda, me ofrece sus cosas, yo agarro, tomo todo y se me da fácil. Cuando tengo que generar algo por cuenta propia está el desafío, que es Tauro, o Casa 2, que es más lo que uno genera desde uno mismo, ¿sí? Por eso hay que también animarse a hacer cosas por cuenta propia sin depender tanto de los demás. Puede haber un factor de dependencia de la energía que me da el otro, aunque sea la mejor energía del mundo, ¿eh? No estamos hablando de que tenga que ser energía mala, pero se está muy acostumbrado a estar como tomando, ¿sí? De todos los, del entorno, de las personas y demás. Mm. Y cuando hay conciencia de eso, ¿sí? Porque es que a veces lo puedo dar por omisión, de que las cosas deberían ser así, ¿sí? Pero con un nodo sur debo mirar y decir, carambas, todo lo que me están dando, ¿sí? Todo lo que me están dando, con esto yo puedo cosechar productos propios y puedo empezar a salir. Un nodo norte en Tauro está diciendo, vuélvete más dueño de ti mismo, genera recursos propios, ¿m? Con valentía, ¿sí? Ahora, date cuenta, Rafa querido, que si los recursos de los que siempre he estado bebiendo son preciosos, grandes y demás, el Nodo Norte dice, pero ¿a qué horas yo lograría hacer todo eso? Entonces puedo desactivar realmente mi Nodo Norte por decir, yo nunca voy a alcanzar a tener eso y esto está muy bueno. Y entonces no me salgo de esto, ¿sí? Y vendo mi alma
por quedarme en esto. Eso es un nodo sur ahí en 8 o en Escorpio también, ¿sí? Y entonces, cuando me doy cuenta, estoy apagando mi expresión individual por temor a creer que yo no soy tan valiente y que no tengo las capacidades ni los recursos para hacer lo que ya tenía. Y entonces anulo mi nodo norte y eso es gravísimo. ¿Mm? Sí, o que nunca voy a tener la paz como para disfrutar de algo. Sí. Claro, pero también es un auto boicot, una forma de autosabotear el proceso para no tener que vérselas con la creación de lo propio. ¿No? Exactamente, y también el gran aprendizaje es el de sostener procesos en Tauro, ¿sí? El de la permanencia en el tiempo, el de la estabilidad de alguna forma, la terquedad taurina en el buen sentido, de llegar hasta un propósito ahí como caballo de carrera, ¿sí? Tal cual. Mm, mm. Eh, Uno de los temas fundamentales de un nodo norte en casa 2 o en Tauro es reconocer los valores propios, reconocer los recursos, la caja de herramientas personal y Ah, ponerla a ahí usar. va. ¿Mm? Exacto, porque es muy fácil, hasta es muy fácil compartir. ¿Me explicó? Porque en Escorpio hay una suerte de fusión que no está tanto en Tauro. Vamos a ver cómo en el nodo inverso es al revés, ¿eh? Pero sea muy fácil compartir con los demás también. ¿Me explico? Pero la sensación es que, a ver, la sensación es que si yo genero mi propia caja de herramientas, va a morir la identidad de mis propias herramientas, que en realidad son las de los otros. Esa es la sensación, como que también el despojarse de cosas es lo que uno está acostumbrado. Por eso uno puede andar como vaciándose los bolsillos todo el tiempo. Y al final Vaciándose. nunca se acumula, que es la finalidad de Tauro. Oh, uy, mira, le estás pegando uno de los puntos más interesantes de esta casa, ¿no? De este eje. Y es que creo además con un nodo sur que yo tengo que estar siempre es en contacto con los valores de los otros. Porque qué miedo empezar a expresar mis propios valores que me generan un cierto egoísmo. Y entonces, ¿será que lo podría soportar? Qué miedo porque después no voy a tener la supervivencia y el respaldo del entorno, de los valores de los otros, ¿sí? Entonces, por eso salirse de la 8 a la 2 es muy complicado, porque creo que voy a perecer si no estoy dándolo todo hacia los otros, ¿sí? Cuando en realidad lo que hay que hacer con un nodo norte en 2 o en Tauro es, primero, reconocer cuáles son los talentos y los valores que tengo, utilizarlos, usarlos y generar una acumulación de ello y brillar por eso, por lo que Bueno, tengo, el por lo mío. úsate para Nodo Sí, Norte en en Tauro, 2. Ah. en dos. Sí. Bien, bueno, entonces pasemos ahora inverso. Y para pasar inverso es simplemente me voy 9 años hacia adelante o hacia atrás y vamos a ver que el nodo sur pues ya se posiciona en Tauro y el nodo norte en 8 o en Escorpio, ¿no? Muy bien, Nodo Sur en Tauro. Esto, a ver, yo siempre creo que Tauro es un signo que es mucho más sensible de lo que se cree. ¿Por qué? Porque el Tauro considera que eh, el bolígrafo, las personas, la tierra, etcétera, son una extensión de su cuerpo. Si alguien daña el bolígrafo, Tauro siente que están dañando unas partes de su cuerpo. Si alguien daña a otra persona, Tauro siente que están dañando a sí mismo, porque son extensiones físicas. ¿Sí? Por eso digo que es más sensible, incluso las lunas en Tauro. ¿Eh? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en el nodo sur en Tauro puede haber mucha cuestión de esto es mío, 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 de acumular, de acumular, de acumular. Y justamente lo que hay que ir es a reciclar. Quizá lo que puede hacer Tauro, como yo siempre digo, que se queda en un proceso el, el toro pastando en un sector del campo y solamente cambia cuando se llegó a un hartazgo, cuando la situación no dio para más, justamente hay que aprender a despojarse. Hay que aprender de Escorpio, hay que aprender a que algo tiene que morir para dar situación a una, perdón, para generar una nueva situación. Uno de en Tauro puede estar muy cómodo en una situación que hasta que no explote no va a aparecer el nodo norte en Escorpio. Cuando justamente yo creo que a los nodos sur natales que Urano les estuvo tocando en Tauro y ahora lo volverá a hacer, le dio esa cosa de decir, bueno, a ver, anda para el nodo norte, ¿sí? Porque acá ya estás como quedándote en una zona de confort extrema.
también hay que tener en cuenta que el nodo sur en Tauro justamente le sale muy bien el generar su propia caja de herramientas. Le sale muy bien el generar sus propios recursos, cuando las posibilidades de mayor evolución está en generar recursos con un otro, generar dinero con alianzas con un otro. El gran desafío de este nodo, de este eje, es el compartir. A ver, rescatemos algo y esto aplica para todos los ejes que hablemos. Podemos estar con una persona que tiene, ejemplo, un Stellium en Escorpio, pero tiene el nodo sur en Tauro. No quiere decir de que la persona va a ser egoísta y no compartir nunca. Estoy hablando de esto por separado, ¿sí? Solamente el eje nodal, porque hay que ver el resto de la carta. Pero el desafío es justamente el hecho de que la sensación es que si voy a compartir, voy a perder parte de mi cuerpo. Es como que si yo comparto algo contigo, por poco me estoy cortando un brazo y dándotelo. Y no, no es así. ¿Me explico? Mm, mm. Por eso, muchas veces, disculpa, acá este es el eje de la sexualidad, ¿sí? Tauro, Escorpio, 2 y 8. Entonces, quizá el hecho de fusionarse o de, en el acto, lo que es la sexualidad, la intimidad, poder registrar el goce del otro es lo que es el desafío para el nodo sur en Tauro, porque se puede quedar mucho en el goce propio y no tanto en la fusión del goce de los dos, ¿sí? Que es más de casa 8 de Escorpio. Porque qué peligro, como lo estás mencionando, ¿no? Te vas a quedar con mi brazo. O sea, un nodo norte en 8 es, le tengo mucho miedo a perderme si llego a reconocer que tus valores son tan importantes y que me puedo fusionar contigo y qué miedo, ¿dónde quedo yo? Un nodo sur en Tauro es algo así como la preservación de lo mío, el cuidado y atención. ¿Sí? Para mí una frase para este nodo es la que yo siempre cito de Sherlock Holmes: nada más engañoso que un hecho evidente. El nodo sur en Tauro puede decir, ah, bueno, 2 más 2 es 4, hay que ir por ahí, más nada, es muy obvio. Como dice ¿cómo es que dice el dicho? Si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, que es un perro. Bueno, eso lo compra el nodo sur, pero hay algo, siempre va a haber algo más para investigar, para dar una vuelta de tuerca y para generar hipótesis alternas, que eso es ya meterse en las profundidades de Scorpio a investigar. Eso es el investigador o el psicoanalista. Vos fíjate que como psicólogo lo sabrás, que viene un nodo sur en Tauro y te dice, no, mi problema es este. Yo ya me aseguré que mi problema es este y me apropié y le puse y me compré el rótulo del problema, pero la función del psicoanalista es ver qué está por debajo de aquello que se está diciendo desde la palabra en primera instancia. Sí, Porque si no, decir, ah, bueno, este es el problema, listo, ya está. Vamos a trabajar con lo que vos me trajiste y solamente eso. No. el motivo de consulta nunca es el problema de la consulta, nunca. Ah, oye, Sí. te digo, es excelente. Recorta esta parte, ¿eh? ¿Cómo es? Repetila, por favor. El motivo de consulta nunca es el problema por el que viene a consultar el individuo. Ahí va, es tal cual. Nada más engañoso que un hecho evidente. Estamos hablando de lo mismo, solo que de diferentes lugares. Es eso, esto es este. Ya está. Sí, sí. Porque lo que precisamente dice el nodo norte, indaga, sumérgete, profundiza la situación, viaja a encontrar, pero pues estoy aterrado porque un nodo sur en Tauro dice, yo no me arriesgo. O sea, y ahí como es fijo, o sea, a mí no me vas a poner a hablar de cosas por allá que yo ni conozco y yo no quiero ni rememorar, ¿sí? Déjame aquí tranquilo. Cuando en realidad un nodo norte en Escorpio o en casa 8 le está diciendo, hay ahí tesoros y tesoros gigantes y posibilidades y talentos que ni siquiera te atreves a ver y que son enormes. Fíjate, eso es un nodo norte en 8, ¿no? Eh, y fíjate, mira, date cuenta este tema también a nivel laboral, ¿no? Un nodo sur en casa 2 cree la persona que todos mis recursos dependen de mí. Y cuando nazco con un nodo norte en casa 8 me está diciendo, aprende a recibir de los otros, de tu pareja, de tus amigos, del entorno. Y el nodo sur en Tauro en 2 dice, no. O sea, si yo no lo produzco por cuenta propia, eso ni lo miro. No lo recibo, no es para mí, ¿sí? Sí, sí. Ahí es difícil recibir un regalo. Sí. Por ejemplo. Entonces, lo que necesito aprender digamos, a cultivar con un nodo norte en casa 8 o en Escorpio
cualquiera de los dos también funcionan muy similares, ¿sí? Es aprender a recibir amor, aprender a recibir caricias, aprender sexualmente también, aprender a recibir el gusto del otro también, aprender a reconocer el placer y lo que me dan, ¿sí? Eh, yo creo que es todo un reto aprender a recibir, ¿sabes? Porque fácil es dar. O sea, mira tan rico que uno se siente, no sé, regalándole a la gente cosas. Pero con Nodo Norte en Casa 8 necesito aprender a disfrutar que lo que me dan, por más de que no era lo que yo había planificado, puede ser interesante y bueno para mí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Guardar la frase esa que dijiste, porque es maravillosa. Es que eso se la escuché a mi profesor de psicoterapia, José Ah, Luis mira, Marín, que mira. él dice siempre, el motivo de consulta nunca es el problema, nunca. El motivo de consulta me va a acercar, me va a ayudar, me va a Es la punta mapear, del ovillo. Ujú. pero no, nunca va a ser el problema de lo que consulten. Sí. Bueno, bien, entonces ya hicimos, ahora vamos al eje 3 9. Por lo tanto, entonces me voy a mover primero un año hacia atrás, más o menos, para pasar al eje nodal a Géminis. Recuerden, se mueve en 18 meses el eje nodal de un signo a otro. Y me voy a pasar 9 años para devolvernos al nodo norte en Géminis. Muy bien. Bueno, acá con un nodo sur en Sagitario, ¿cierto? Sí. Sí, nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario. Este lo comprendo porque yo tengo el nodo sur allí en Sagitario. A ver, desde la experiencia personal, un poco cómo lo explico, ¿no? Es como que cuando aparecía una verdad, enseguida la compraba, siguiendo con la línea de la terapia. Yo iba al psicólogo y en cuanto aparecía una respuesta, yo decía, ah, esta es la respuesta y vamos a seguir trabajando en esta respuesta. Y no habría Géminis, no habría las preguntas, ¿sí? Habría bueno, ya está, listo. Ya como encontré cuál es la respuesta a lo que me estaba sucediendo, ya se solucionó el problema. ¿Me explico? Que eso pasa mucho, ¿no? En la terapia, que hay veces como que se cree que, a ver, el primer paso es hacer consciente de lo que no se está viendo, primero y fundamental, pero que no basta con eso, sino que hay que ponerse a experimentar con las variables de eso, que eso es Géminis. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, con el nodo sur en Sagitario, que, a ver, que creo yo que hay cosas que trascendí, como decía un poco al principio, que Caruti y Lodi decían, el que te diga que trascendió el nodo sur no le crean, ¿eh? O sea, que tampoco me crean del todo lo que estoy diciendo, pero en parte, yo era, por ejemplo, una persona que yo creía no tenía una creencia particular sobre algo, pero vos decías blanco y yo te lo tenía que discutir con negro. Si yo seguía con esa postura, no hubiésemos tenido el clásico de los jueves, porque te hubiese contradecido todo lo que decías, aunque hubieses tenido razón. Era ya el contra, ¿no? Acá lo llamamos el contra, el que está siempre, viste, con tal de debatir, de tomar su postura y querer estar de su lado, sea lo que sea, va a discutir. Es cuando uno ya, el nodo sur cuando está demasiado cristalizado, yo tuve que aprender mucho porque lo tengo con Neptuno, o sea que se cristalizó mucho el hecho de que siempre la razón va a ser la mía, sea lo que sea. Entonces, bueno, hay que aprender justamente a abrir caminos, a escuchar otras voces, a experimentar otras opciones, a no quedarse con la primera opción, porque Sagitario ya es lanzar la flecha y sintetizar de golpe. Cuando hay que toda una fase exploratoria en Géminis, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo también el nodo sur da mucha convicción sobre los temas. Voy a decir, voy a pecar, voy a decir algo personal. Yo cuando entré con astrología, yo estaba con la convicción de que me gustaba y que me iba a salir lo que estaba haciendo. Eso era el nodo sur en Sagitario, en la casa 6 en mi caso. Estaba con esa convicción. Ya después tuve que reinventarme para seguir. Si no, no podía seguir como empecé al principio. ¿Me explico lo que voy? Entonces hay una convicción muy fuerte, pero después la vida pone situaciones en las cuales hay que tener un plan B, un plan C, un plan de contingencia y mayor capacidad de adaptabilidad. A eso me refiero. Excelente ese punto que estás tocando. Y es que recordemos que Sagitario es uno de los signos, es bien curioso, Rafa, porque es un signo mutable y uno diría como mutable debería ser más maleable, pero como es un signo de fuego mutable, es algo así como
No, esta es la razón. Y además es el único signo armado del zodiaco, tiene un arco y una flecha, ¿sí? Y por mi convicción, mis razones, me mato. O sea, sí, es el dogma que voy a, no sé, a procurar a capa y espada y voy a irme en contra del mundo, si es el caso. Entonces, visiones políticas, religiosas, ismos, todos los ismos, machismo, feminismo, todo lo que hay por allí, ¿sí? ¿Sí? Con un nodo sur en casa 9 o en Sagitario, es como si fuera la verdad que me da mi estado de confort, que me ha dado la vida y entonces no lo puedo soltar, ¿sí? Cuando en realidad el nodo norte está diciendo, pero mira la multiplicidad de opciones, mira las comparativas, eh, genera un pensamiento crítico. Pon tu dogma en juego a ver qué pasa, en juego, Géminis, a ver qué nutre, a ver hacia dónde realmente dirige, qué tan contundente realmente es. O sea, date el permiso de ser más maleable. ¿Sí? Entonces, un nodo norte en Géminis está pidiendo posibilidades, contrástalo, mira los opuestos, mira el gemelo oscuro que hay detrás. Mientras que un nodo sur en Sagitario es polarizado totalmente, no suelta. Entonces, esto es lo que hace también, no sé, a nivel de las religiones, que yo tenga un peso en una religión y no lo suelte porque así lo hizo papá, mamá, los abuelos y los ancestros, y yo no suelto este dogma. Y ahí me quedé, nodo sur en 9 o en Sagitario. Perdón que sea autorreferencial, pero yo tengo ese nodo sur ahí, tengo como anécdotas. Yo cuando era niño, 11, 12 años, que estaba como muy metido en la religión cristiana, católica, eh, ¿cómo es? Una vez robé un limón de un limonero, el vecino, y que enseguida fui a confesarme. ¿Qué pasa? Otros niños más también robaron el limón del limonero y hice que todos vayan a confesarse y hacía que todos vayan a misa. Y en un momento dijo, nos queremos divertir, queremos ir a jugar al fútbol, Géminis, ¿no? Basta con esto, que esto de ir a misa, de ir a confesarse, de ir a buscar la verdad, no, porque después van a ir al cielo, yo le decía de chico. Y ellos querían jugar, querían Géminis. Y yo no jugaba, ¿Me explico? Claro. Quiero dar este ejemplo porque es bastante gráfico, ¿sí? Es que es buenísimo, es buenísimo. Sí, y es la anulación, pero sí, es la anulación del nodo norte en pro del nodo sur. Es una polarización, pero fíjate que con el tiempo, precisamente, y con el reconocimiento, cuando tú llegas y haces todo un proceso, un estudio, un análisis, y reconoces ese dogma con el que estás embebido, en lugar de ser una pesada carga, se convierte en una herramienta. Y más bien, me doy el permiso de disertar, vamos a hacer una disertación, Géminis. Vamos a hablar del tema y vamos a ponerlo en contraste, ¿sí? Y a lo Géminis, ¿no? Y vamos a conversar. Vamos Sí, 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 tal cual, tal cual. Y desde la casa 9, uno sur en casa 9, habla mucho de poder quedarse muy cristalizado en un profesor, en un maestro, en un guía puntual, digo, más allá de lo que es las ideologías de la casa 9, digo, casarse mucho con un profesor y no escuchar a otros, casarse mucho con un youtuber de repente que claro. explica cosas y no escuchar otras músicas. Perdón que vuelva a ser autorreferencial. Yo con la música era sigo siéndolo, la verdad, es verdad. Sumamente dogmático, escucho las mismas bandas de que tengo 15 años, no me voy ahí, rechazo la música nueva, pero no nueva la que salió ahora, la nueva que haya salido hace 30 años que yo no conozco. Me cuesta asimilarlo porque para mí la forma en que tiene sentido la música es tal cual la que yo experimenté. Entonces no puedo, no puedo. Claro, Es ahí un estás tema que no hablando puedo. nodo sur, no, nodo sur Neptuno, fíjate, Neptuno, Bueno, Neptuno, la bueno. música, No tengo la forma, no, me conexión. dicen escuchar esta banda y la escucho un rato, pero como es nuevo, no me va a recorrer las sensaciones que ya conozco. Entonces, ¿me estoy perdiendo un sinfín de oportunidades? Sí, claro. Genial. Buenísimo. El talento que tienes, querido Nodo Norte en Géminis, es la conversación. Fíjate lo que hemos hecho todos estos jueves, que es conversar, o sea, tu versado, tu sabiduría en comunicación conmigo y generamos una conversación saliéndonos de dogmas.
de dogmas de que esto debería ser un planeta benéfico, uno maléfico y esto debería leerse así. Entonces, nos salimos de estos dogmas para conversarlo y llegar a un acuerdo y hacer ciertos insights. Eso hace un nodo norte en Géminis. La conversación es su fuente, su talento, el aprendizaje continuo. Así es. Bien, bueno, vámonos entonces. ¿Ya vimos nodo sur en Géminis? No, ¿O no? No, no, listo. no, no. Vámonos 9 años más para, movamos el mandala 9 años hacia adelante. Listo, ahí estamos. Entonces, un nodo sur en Géminis, nodo norte en Sagitario. Bueno, aquí en este caso el nodo sur en Géminis es como, a ver, es como ser el director técnico de un equipo de fútbol y poner más suplentes de lo que se necesita por las dudas, porque puede pasar algo, porque necesito muchas opciones de jugadores que tengan que ingresar por las dudas. Eso quiere decir que se abre mucho, se abren muchas opciones, hay mucho en simultáneo y no se termina de sintetizar, no se termina de tomar una postura, no se termina de definir algo, no se termina de lanzar la flecha. Está la cuestión de estar con el arco y la flecha y estar diciendo, bueno, apunto a A, B, a C, a D, y uno muchas veces no tiene 5 flechas al mismo tiempo. Hay veces que para algunas cosas sí, pero no sur siempre capaz se queda cristalizado la creencia de que va a tener siempre una opción B o ese as debajo en la manga o tener que actuar en simultáneo con las cosas. Si hay cosas que sí se pueden hacer, pero hay cosas que no, ¿sí? Entonces, yo creo que un nodo sur en Géminis también lo que viene es a poder atreverse en un momento a transmitir todo lo que aprendió, porque se puede quedar en el eterno alumno, ¿sí? Como el nodo sur en Sagitario en el eterno profesor, sí, claro, y no aprenderlo del alumno, pero aquí se puede quedar como con esa duda permanente de en qué momento voy a yo ser quien dé la voz de lo que sintetizaron mis conocimientos, y es, bueno, tener 500 libros al mismo tiempo, no terminar alguno, ¿sí? O tener muchas pestañas en el navegador de internet y no terminar de resolver algo, tiene que ver un poco con eso. Sí, uy, sí. Y Rafa, uno de los temas también es como eh, estar muy atado a las opciones. O sea, si yo no tengo, mejor dicho, me puedo quedar siempre en ver que tengo 10 opciones, 10 formas de ver las cosas, 10 estudios y nunca concluir. ¿Sí? Y puedo incluso naufragar en tantas opciones y nunca decidir por alguna, nunca tomar partido, nunca ejecutar. Eso por un lado. Y por otro lado hay otro tema y es buscar siempre el gemelo oscuro en todo y estar en una Ahí va. eterna polarización, Buscar la ¿sí? dualidad en todo. En todo, ¿sí? El tema de las dualidades es muy fuerte en un solo Géminis. Mm, Sí. sí. Sí, hay mucho punto de apoyo con los hermanos o con el hermano o hermana mayor, sí, claro, porque es la casa 3. Y también hay que tener en cuenta que es, a ver, atreverse a ir hacia el nodo norte en Sagitario y decir, bueno, a ver, hago algo y salga como salga. Acá hay una frase que es, ¿quién me quita lo bailado? Eh, ¿Quién me quita lo vivido? ¿Quién me quita...? eh, es como decir, bueno, a ver, lo hago, lo experimento, pero bueno, todo tiene un contexto, ¿no? Porque hay veces que decimos, bueno, a ver, tengo plata, la voy a gastar porque la vida es una sola y después nos arrepentimos, ¿no? Por eso, depende del contexto. Muchas veces la invitación es ir hacia Sagitario y, quiero decir, lanzarse a la aventura. Es Mm, eso, es lo que hay que hacer. Es como subirse al avión, no lo digo de forma literal, es metafórico el avión, ¿sí? Pero es lanzarse a la aventura. También tiene que ver con salir más allá del entorno inmediato, casa 3. Tiene que ver con irse más allá de lo conocido, de explorar otras geografías, aunque sea en el mismo país de uno. Explorar también otras culturas, no quedarse solamente con las culturas conocidas, escuchar otros idiomas, hacer el ejercicio de poner una película también traducida en otro idioma y también los subtítulos en otro idioma. Ese tipo de mm, cosas, ¿sí? Que tienen que ver con distancia. Recordemos que la palabra clave de Sagitario es distancia. Es atreverse a las distancias. mm. Mira, En las distancias siempre hay una pérdida, como todo, porque si voy al punto B, me fui del punto A. Pero Géminis quiere estar en el A y en el B. Y bueno, tenemos un... digo, no, eso, no. por eso son eternos niños, porque Bueno.
porque no en duelo nunca, no hago un duelo. Nunca puedo decir, ya perdí la A y me voy hacia la B. Mira, querido amigo, este es de los programas que más epifanías voy sintiendo, no sé por qué, pero es así, tal cual, porque nunca estoy tomando una decisión y nunca me estoy atreviendo a duelar el hecho de elegir la opción B, jugarme por la opción B, porque no está la seguridad absoluta de cuál va a ser el resultado. Por eso un poco la frase de contención es quién me quita lo bailado, ¿sí? Porque es atreverse a vivir. Yo creo que atreverse a vivir tiene que ver mucho con el nodo norte en Sagitario, ¿sí? De ir hacia eso. De decir, sí, bueno, me voy a morir, ¿qué más da? Vamos todos al mismo lugar, o sea. Mira, hay otra frase acá, el que piensa pierde. Ahí va. El que piensa pierde. Exacto, sí, Sí, tal cual, el que piensa porque pierde. fíjate la maraña de pensamientos que me puede dar un nodo sur en Géminis. Tengo unas capacidades de discernimiento, de visibilidad. Entonces voy a comprar algo y no, yo tengo que mirar las 10 opciones porque no me van a robar, porque no me van a dar, sí, tengo que comprar el mejor precio, la mejor calidad, ¿sí? Exacto. A ver, dijimos, repetimos, que no surgen experiencias que hay que experimentar. Correcto. Entonces, hay que experimentar hacer varias cosas al mismo tiempo, hay que experimentar la dualidad, hay que experimentar el hecho de tener varios planes, o intentar estar en varios lugares al mismo tiempo, o tener una sobreadaptación a las situaciones para un momento decir, bueno, a ver, ya que viví tantas situaciones, ahora las puedo sintetizar y puedo contar una historia. ¿Qué es un Sagitario? ¿Qué es eso cuando se transmite lo experimentado? Pero para eso tiene que estar Géminis, para que esté Sagitario. Si no, ¿qué va a decir Sagitario? Si no tiene la información que recopiló Géminis. Sí, sí, con esto nunca estamos diciendo, a ver, yo me pongo acá en extremo a decir, el que piensa pierde, de acuerdo, pero necesité pensarlo. Sí, sí, pero llega un momento donde ya no más. O sea, después de mirar las distintas alternativas, tomo una dirección y hago un duelo. Y cuando hago el duelo, mira, lo que viene con talentos en el nodo norte, en Sagitario, son enormes porque da maestría, da vocación, da dirección. No es cualquier cosa un nodo norte en Sagitario, pero para eso tengo que salirme de terrenos conocidos, de marañas mentales y decir ya suficiente maraña mental a la acción, al movimiento, a la dirección. Así es. Está poderoso este programa, Rafa. Sí, 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 es bastante especial este programa, ¿eh? Bastante especial, te diría, ¿no? Muy bien, vámonos entonces para el otro eje, el eje y nos vamos entonces un año hacia atrás y 9 años hacia adelante para poner un nodo norte en Cáncer, nodo sur en Capricornio. A ver, Nodo Sur en Capricornio, me imagino como un niño que recibe un poco el mensaje de que hay que ser alguien en el mundo, de que hay que triunfar, de que hay que tener un estatus, que hay que atravesar esa situación de ambición y de estatus, porque el mayor miedo del Nodo Sur en Capricornio es que si me emociono voy a perder mi lugar en el mundo. Si conecto con la emoción de Cáncer, voy a perder mi lugar en el mundo o voy a mostrar una vulnerabilidad. Por eso está la fachada capricorniana dura, ¿sí? Justamente porque lo que hay que conectar es con la parte más íntima, si se quiere. Se me hace mucho la imagen en el nodo sur de Capricornio de aquella persona que hace capaz relaciones públicas o de negocios, que tiene mucha gente conocida, pero no tiene a nadie a quien contarle sus miedos, sus temores, a quien contarle sus alegrías, con quien tomar un café y hablar de igual a igual. Como que todo es dentro del mundo protocolar, si se quiere. Pareciera también un poco no sur en Libra, esto es lo que digo, en parte. Pero este nodo sur en Capricornio lo que tiene es que ya tiene intrínseco lo que es la voluntad. Entonces lo que puede llevar es que se sobrepase de esfuerzo. Como que, no sé, diga, bueno, a ver, hay que trabajar. Entonces trabajo 18 horas por día, no por necesidad, sino porque se puede. La máquina da para eso, pero después el cuerpo pasa factura, colapso y ¿qué tengo que hacer? Caer en cáncer y tener que pedir ayuda. Me explico que alguien me cuide. Entonces, me parece que el nodo sur en Capricornio, el nodo sur en la casa 10, también, sobre todo lo que es la casa 10, tiene mandatos para trascender. Está muy bien que una persona con el nodo sur en la casa 10 siga el negocio familiar al principio. Está bárbaro, porque así
es cómo se experimenta el hecho después de dar forma a algo propio que es más del orden cada cáncer. ¿Sí? Si yo tengo el nodo sur, le de una empresa familiar, buenísimo, la llevo adelante. No estoy diciendo que se rechace la empresa familiar. Estoy diciendo que se lleva adelante, pero en un momento se va a sentir el llamado o el propósito de generar o dar forma a algo que es más desde uno que es cáncer y no desde arriba hacia abajo. Y- Es que estaba pensando en Nodo Sur en Capricornio, como mejor tengo muchas casas y muchas propiedades, pero no hogar. ¿No? Pero es que, a ver, la cantidad de gente exitosa, famosa, ¿no? En distintas áreas que ha dicho, después de la fama o teniendo millones de dólares en el banco, no encontré lo simple, o personas que están muy expuestas que no pueden salir a la calle porque están los autógrafos, los paparazzi y todo, que dicen, quisiera ir a un cine, por lo menos como cualquier mortal. Quisiera ir a... Esto lo vamos a ver también bastante en el eje Leo Acuario, ¿eh? Pero quisiera ir al parque con mis niños. No me acuerdo qué futbolista la otra vez contaba que no fue al parque hace 7 años que no puede ir a un parque. Eh, ¿Me explico? Uno dirá, bueno, sí, es el precio de la fama, etcétera, etcétera. Se entiende. Es metafórico lo que quiero decir, pero tiene que ver con eso, de que no puedo tener un momento de intimidad. Y hay que construir el momento de intimidad con el nodo norte en cáncer. Exacto. Donde está el talento, las posibilidades, la brújula, es en la conexión, en el amor. O Sí. sea, es más, uno puede no tener nada, pero eso lo ve uno más en la sociedad. Fíjate cómo las personas que tienen un pedazo de pan lo parten en dos fácilmente, pero el que tiene un lingote de oro no lo puede partir en dos porque ¿cómo voy a dar la mitad? Es mi tesoro, ¿sí? Entonces, de alguna manera es precisamente esto, ¿no? Aprender a cultivar la conexión por encima de solamente lo material, la materia física. Ah, tal cual. Y algo para aclarar, ejemplo, ¿no? En caso, vean, por ejemplo, si fuese la carta de una mujer que pregunta si es para ella o no ser madre, tener el nodo norte en cáncer. No es que su misión es ser madre, ¿sí? Sino que su misión para un nodo norte en cáncer es la de dar forma a su mundo propio e íntimo, que puede ser con dos gatos, puede ser con un perro, puede ser sola, puede ser generando un hogar, aunque sea rentado, pero poniendo su toque hogareño propio. No es que un nodo norte en cáncer tiene la misión de ser madre o al revés, el nodo norte en Capricornio tiene la misión de ser padre. No quiero quedarme en esos determinismos porque hay veces que, no, tenés el nodo norte en cáncer, ¿qué esperás que no sos madre? No es así. Y encima se está en casa 5, por ejemplo. Sí, sí. Yo creo que uno de los trabajos principales de este eje, de esta manera, es aprender a crear una comunidad, un hogar, un entorno, una Sí, nutrición. tal ¿No? cual, Puede llegar tal a ser cual, por eso. experta la persona en crear los espacios, pero esos espacios son fríos. Necesitas el ángel, el ángel que manifiesta, no norte en cáncer. Y desde ya que el mayor desafío es dejarse cuidar, se entiende, ¿no? Uno solo en Capricornio va a tener mucho sentido de autosuficiencia porque sabe muy bien atravesar situaciones que son de autosostén, muy bien, ¿sí? Pero es como que, no, como yo me valgo por mí mismo, no pido ayuda. Y quedarse cristalizado, colgarse esa medalla es perderse oportunidad de personas que posiblemente quieran ayudar. Y esto lo que puede hacer en el fondo es que entonces, como no me dejo ayudar, como no me dejo consentir ni me dejo nutrir por los otros, porque considero que yo soy el que debo nutrir a todos, Capricornio, no Sur en Capricornio, yo soy el dador. Cuando, entonces puedo caer tan enfermo en donde no queda de otra que empezar a recibir la ayuda, nodo norte. Y eso lo que hay en el fondo es, déjate querer, déjate consentir, déjate mimar, ¿sí? No sabe hacerlo, pero aprendemos, ¿sí? Y eso es precisamente el nodo norte. Vamos a aprender a, a recibir. ¿No? Ujú, sí, Bien, vámonos entonces inverso. vamos a Un, invertir el un nodo auricular, norte, el auricular, los cascos. los cascos. Un nodo norte en Capricornio con un nodo sur en
Cáncer. Y el nodo sur en Cáncer es justamente lo que le pide Capricornio es salir al mundo, no quedarse tanto en casa, no quedarse tan adentro del útero materno, no quedar buscando la seguridad en todo, ¿sí? En todo lo que se haga, como que, tiene, que en todo lo que se haga tenga que haber un apoyo o depender del estado emocional de uno para trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Suponete que trabajo como emprendedor. Tengo el nodo sur en Cáncer y un día me despierto y digo, no, hoy no estoy de mal humor, no voy a hacer videos. No, o sea, quiero decir, está el nodo norte en Capricornio, hay que hacerlo igual. Es algo que es algo de fuerza mayor, se entiende, ¿no? Pero tiene que ver como que que el hacer cosas dependa del estado de ánimo, de humor, o decir, bueno, a ver, no sé, me comprometí con ir al gimnasio y no, hoy como estoy un poco cansado, no voy. No, bueno, no funciona así. Quiero decir que todo depende del estado de ánimo, a eso me refiero. Depende del contexto. Por favor, aclaro, ¿sí? Si estoy con una gripe de aquellas, si estoy con 50 grados de fiebre, no se programa, ¿se entiende? A lo que voy es con cosas un poco más sencillas, ¿no? Pero un nodo sur en Cáncer también es aquella persona que está un poco en la postura materna de dar todo el tiempo y estar cuidando a todo el mundo. Y bueno, la idea es poder construir y salir al mundo y justamente ir al lado de la voluntad y del esfuerzo. El llamado es eso, y el contacto con la realidad, ¿sí? Al contacto con lo realista y dejar un poco las zonas emocionalmente seguras donde es como que se hace un poco la plancha. Ahí. Es como estar en útero materno. Todo el tiempo en el útero. No querer salir, no querer nacer, porque qué Es eso, peligro. exacto, porque estamos hablando de la casa 4 y 10. Es el no ir a la casa 10, al punto más alto del cenit de la carta, al medio cielo. Ujú, sí. Qué miedo nacer, qué miedo enfrentarme con retos, qué miedo que no me van a nutrir. Sí. Y acá pueden jugar mucho los nacionalismos extremos, ¿no? Extremos, ¿no? Como yo soy de Argentina, el dulce de leche es argentino. Ni ocurran pensar que puede ser uruguayo, ¿eh? Digo un ejemplo local, ¿no? O el tango, digo ejemplos local, ¿no? A modo de chiste, que se entiende. No, el hecho de. Hay gente. El nodo sur en Cáncer es decir, ¿cómo vas a irte a vivir a tu país y expresar tu tierra? Quédate acá a luchar la situación en la que vivimos, sos un vende. Bueno, no sé, hay gente que. Bueno, nada, son esos nacionalismos extremos o cuando se confunden los deportes con otras cosas. Bueno, tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Pero también puede ser muy clánico el nodo sur en Cáncer y quedarse mucho en su grupo de lo conocido y no ir a conocer qué hay afuera en el mundo, ¿no? Quedarse mucho en su ámbito familiar, que está muy bien, no digo que tenga que abandonar a la familia no sur en Cáncer, ¿eh? No estoy diciendo que tenga que hacer un bolso y dejar a todos los hijos, a los abuelos, de todos atrás y irse solo por el mundo de mochilero, no digo eso. Estoy diciendo que hay muchas cosas para construir que están en el afuera, pero para eso hay que experimentar la contención interna que ya la tienen en el sur en Cáncer. Fíjate que estos ejes son los ejes nodales de la luna y donde hace eclipse con el sol. Esto significan los ejes nodales. Y el nodo sur en Cáncer está súper cargado de lo lunar. Entonces yo diría que es uno de los nodos con más reto para poder salir hacia el nodo norte, porque es Pues como sí. si lo lunar lo tiene atrapado totalmente. La madre cocodrilo se lo devora, no lo deja salir. Entonces, fíjate cómo no lo deja salir. Es algo así como estoy tan atento del entorno como la luna, de la sonrisa de él, de la levantada de ceja del otro, y no actúo para evitar tener una ruptura del bienestar lunar. Entonces más bien me quedo quietico o si actúo, inmediatamente lo castigo y me siento culpable por actuar y me devuelvo. Entonces, o me enfermo para evitar que me dejen de amar, que me dejen de contener, que me dejen de nutrir. ¿Sí? Es algo así como si sintiera angustia de que si salgo a hacer mi proyecto de vida, no voy a tener quien me siga Ah, sosteniendo, apoyando. Como que voy a apoyando. estar solo. Si hago mi proyecto de vida, voy a estar en soledad absoluta. Ujú. Correcto, correcto. Ese es mi nodo, ese es mi nodo sur Ah, en mira, Cáncer, ¿vos tenés este es el mi sur en nodo Cáncer? norte en Cáncer y nodo norte Ah, en Capricornio, ¿sí? Y tengo un nodo sur conjunción Saturno, ¿sí? Lo cual, y en casa 12,
Y esto que estoy mencionando es parte de el proyecto que generé a través de mi enfermedad para evitar con una enfermedad autoinmune tener que salir al mundo y seguir siendo una eterna Ah, víctima. Y de esta manera no tener que vérmelas con salir a batallar y la soledad y la aridez del mundo. ¿Mm? entiendo, sí, 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 entiendo el Sí, concepto. Claro, sí, sí, estar como encerrado en casa, no mostrarse, sí, ese tipo de situaciones. Sí, sí, estar en el cascarón, correcto. sí, ahí nunca se nace, ¿no? Porque Nunca se nace. siempre que hablamos de signos cardinales, hablamos al final de nacimientos, ¿viste? Tanto en Aries, en Nacimiento. Capricornio, ¿no? Eh, Mm, sí. Nacimientos cardinales. Sí, sí, no, 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 sí, es que tiene mucho sentido. Bueno, el Nodo Norte lo tenés, vos tenés tu propia empresa, que es tu escuela, tu propio equipo de trabajo, no lo haces solo. mm, ¿Sí? mm, O sea que tampoco es que te quedaste exclusivamente en Capricornio y saliste al mundo. O sea, bueno, mm. ya está, lo cumpliste. Ah, Ahí pero voy. ahí va, Ahí va el trabajo, así como tú ahí mencionabas va. el trabajo con los dogmas y con la visión. Eso. Se hace, se hace. Y además el nodo Eh, sur no es para bueno, negarlo, es. es lo que te decía, esto que hablamos del estado de ánimo, y te uso un poco como ejemplo. Tú haces programas, no sé, 3, 4 veces por semana, por decirlo, o más los talleres y todo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha dolido la cabeza antes de un programa? ¿Cuántas veces has tenido una noche que no dormiste bien? ¿O estabas triste? ¿O estabas con algo y no dijiste lo suspendo? Es algo que, bueno, una causa mayor se entiende, pero no es que dependía del estado de ánimo para hacer YouTube. ¿Me explico? Porque te lo toman. Para que funcione hay que tomarlo como un trabajo. Claro, claro. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, pasemos entonces al siguiente eje. Mandémosle un año hacia atrás a esto para que se vaya al eje nodal de Leo Sagitario y subámosle 9 años para empezar con el nodo, un momentico, nodo norte, listo, ahora sí, nodo norte Esto es en, nodo sur en nodo Acuario. sur en Acuario, nodo sur en Acuario, nodo norte Nodo sur en en Leo. Acuario, casa 11 o nodo norte en Leo, casa 5. Bueno, el nodo sur en Acuario experimenta muchas situaciones del orden de lo grupal, de lo colectivo. Es como cantar y estar en un coro, ¿sí? Cantando con 15, 20 personas al mismo tiempo, estamos todos cantando, pero en un momento me convocan para cantar solista. Y aparece el llamado del nodo norte en Leo, de yo mostrar mi autoexpresión, que las luces me den solamente a mí y tener que yo depender de mí mismo en ese momento en el escenario, porque en un coro o en una banda de música, bueno, uno se equivocó y el otro como que hace de apoyo, hace de backup, pero ahí estoy un poco como desnudo, al expuesto. Entonces, justamente uno sur en Acuario, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que Acuario firma el autógrafo con un seudónimo y Leo con el nombre propio, que no está ni mal ni bien, cada uno elige lo suyo. Entonces el nodo sur en Acuario es como decir, bueno, a ver, quiero ser creativo, pero al mismo tiempo no quiero que me vean. O sea, hago todo para hacer un arte. Quiero decir, no estoy justificando el acoso de los fans a la gente, se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo es que, bueno, en parte o sea, así funciona la cosa, pero la persona es como que quizás se quiere quedar mucho en lo under. A ver, con lo under se entiende lo que quiere decir, ¿no? Cuando algo no es difundido, hacer música under, que de repente no está muy comercializada, sino que es más de culto. Que no está mal. Pasa que en un momento, si yo tengo el nodo sur en Acuario y hago arte under, arte para un nicho de gente, para muy como selectivo, etcétera, y me llega a hervir con algo, llego a pegar un hit en la radio, como decimos, y mi canción empieza a sonar en el radio, empiezo a ser conocido, y no me puedo quedar donde ya estaba. Si no estoy luchando contra lo que me está pidiendo Leo. Y no estoy diciendo que está mal estar en un teatro under, en una banda under, por favor que se entienda, no voy por ese lado. Estoy diciendo que en un momento me vaya a eso, al mostrarme y a poner mi nombre y apellido. Buenísimo este tema de firmar con seudónimo. Es que fíjate que nodo sur en Acuario es sentirse culpable por estar por encima de un grupo o por liderar un grupo o por ser diferente al grupo. El nodo sur en Acuario siempre va a tratar de estar velando por la comunidad y por los suyos. Y un nodo norte en Leo está diciendo, recuerda
tu brillo individual. Recuerda las capacidades personales, ¿sí? Bueno, justamente muchas veces uno sobre en acuario puede quedarse muy cristalizado en que el colectivo me va a ayudar, que mis compañeros me van a ayudar, que mis amistades me van a ayudar, pero cuando me las tengo que ver yo solo, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces hay situaciones en las Y cuales no ese está esa punto. gente, es como estar solo en el desierto y estar esperando que venga el amigo a traerte el agua, ¿sí? ¿No? Entonces tiene que ver con eso, sí, sí. Y uno sur en la casa 11 también habla de que la persona experimentó un grupo de gente por mucho tiempo en el cual tuvo un lugar de pertenencia grupal, pero en un momento tiene que generar su propio espacio o dar lugar a un nuevo espacio. ¿Sí? Pero es necesario que haya estado acostumbrado a tener sus amigos toda la vida, ¿eh? Eso es un nodo sur en casa 11, está bárbaro que así sea. Sí. Y un nodo sur en casa 11, si tuvo problemas familiares o un apego inseguro, se termina apegando constantemente a su grupo, a su club, a su grupo afín. A su club, a su ¿No? grupo, a su lugar de deportes, a su lugar de esparcimiento. Que está muy bien que así sea. No estoy diciendo que esté mal ir a un club, porque esto, yo aclaro mucho porque a veces puede parecer como que está mal el nodo sur. Porque obviamente estamos hablando de cosas a trascender, pero que hay que pasar por ellas. A eso me refiero. Hay que pasar por el club de amigos, hay que pasar por las amistades, hay que pasar por el club de fútbol, con el club de los jueves, con el club de los miércoles, con el club de los lunes. Porque en un momento voy a tener que hacer yo mi propia creación y mi propio club, que eso es Leo, quien Ah, pone la semilla. La casa 5 sale de uno. sí. Soda Stereo y Cerati. Exacta, ahí tenés, ejemplo. A ver, es más, doy otro ejemplo. Me meto un poco con Ozzy Osbourne, el creador. Black Sabbath fue la banda creadora del metal, ¿sí? Para allá por el año 70. A Ozzy Osbourne, el cantante, el principal, no el compositor, él no escribía las canciones, ¿sí? Él, la voz principal, el frontman, lo echan de la banda por sus problemas de excesos. Lo echan de la banda y quedó tan desahuciado que se encerró no sé cuántas semanas a intoxicarse con todo lo que tenía y ahí se fue teniendo más conexión con Sharon Osbourne, quien fue siempre su esposa y quien lo sacó hacia adelante, y se reinventa, se vuelve solista y se vuelve más conocido que cuando tenía la banda. Pero necesitó de Sharon para salir adelante, si no hubiese quedado, vaya a saber dónde. Y volvió a reunirse con Black Sabbath. Y no solo eso, sino que el tipo organizó su propio funeral. Hizo, cuando sabía que se estaba por morir, con un Parkinson tremendo, salió a cantarle ahora hace poco en su despedida. Dio un concierto emocionante en su ciudad de origen, en Birmingham, en Inglaterra, en Londres. Y a las 2 semanas se murió. Como que necesitaba dejar ese legado en el mundo. No recuerdo sus nodos ahora, ¿sí? Pero es un ejemplo. Necesitaba dejar ese legado en el mundo porque hay pocos casos de la historia que organice su propio funeral, ¿eh? A 2 semanas como que dijo, ya está, me despedí, ya está, me desinflé, me voy. Es un ejemplo, pero como alguien de estar justamente en un grupo conjunto exitoso, fundador, pionero, después se reinventa solo. Sí, ahí, con un nodo norte en Leo o en casa 5, debes aprender a trabajar sobre tus talentos individuales. Y mira, Rafa, algo muy importante no es solamente trabajar sobre aquello que me va a hacer brillar, sino lidiar con lo que genera el brillo individual. O sea, ¿qué es lidiar con eso? Lidiar con la envidia, lidiar con el resentimiento ajeno, porque apenas empieza a brillar a alguien, inmediatamente lo que está alrededor es como a bajarlo nuevamente, como a decirle, usted no puede brillar solo. Entonces, claro, un nodo sur en Acuario dice, yo cómo voy a lidiar con la envidia si todos somos uno. Yo quiero es Claro. pertenecer a. ¿No? Sí, tal cual, tal cual. Ujú. Bien, y vámonos entonces Inverso. inverso, o sea, metámosle 9 años atrás. Ajá, ahí ya lo tenemos. Un nodo sur en Leo. Y yo no norte en Acuario. Bueno, aquí tenemos un poco a la inversa de lo que estábamos diciendo, ¿no? Estar muy acostumbrado a hacer todo en solitario, ser Cerati todo el tiempo, pero me llaman de Soda Stereo y
y rechazo la opción porque siento que voy a perder mi ego, siento que voy a perder mi identidad, siento que si entro en un coro, voy a estar como entre mucha gente, voy a pasar desapercibido. Entonces posiblemente se quiera insistir, y es necesario ser solista durante mucho tiempo, solista en cualquier ámbito de vida, es una metáfora, para luego poder, con todo ese caudal creativo, poder aportar algo de forma coreana a los demás y con los demás. Tiene que ver con eso. Tiene que ver claramente con eso. También hay que, muchas veces uno sobre Leo puede ser muy autorreferencial en cuanto a creer que todo gira alrededor de uno, incluso de situaciones, no quiero usar la palabra paranoia, pero como diciendo, uy, están hablando mal de mí, hasta incluso para lo que es negativo, ¿eh? Como que todo gira alrededor de uno. Yo creo que el mensaje para uno sobre Leo, y en el buen sentido lo digo, es que uno no es tan importante y que los otros están haciendo su vida. Es como decir, uy, no quiero ir al gimnasio porque quizá hago el ridículo y está gente que es musculosa entrenando. Están en su vida, están haciendo su rutina, ni te mira. Mira, Ni te mira. Iba a decir una palabra, no importa, no les importa un rábano. de acuerdo. Sí, no. Y en un nodo sur ahí se cree el ombligo del universo. Un nodo sur en casa 5 cree que es como ese complejo del adolescente que cree que todas las miradas están siempre yendo hacia él, que todo está pasando por él, para él. Entonces también esto tiene una carga muy difícil porque también me echo la culpa de todo lo que está sucediendo alrededor, ¿sí? Y no, o sea, realmente cada uno está en lo suyo. ¿Cómo es de importante ir hacia el nodo norte, en donde importa los otros? Eh, Vamos a hacer una conexión, vamos a generar una sintonía, vamos a sintonizarnos. ¿Mm? Nodo norte en Acuario. Sí, también el Nodo Norte en Acuario es un poco una invitación a cierta empatía colectiva. Pasa que, bueno, si hablo de esto, inherentemente voy a tener que hablar de cosas de política y no quiero, pero tiene que ver con cuestiones sociales. Ujú. Claro, Acuario, temas sociales. Mm, Sí, sí, sí. sí. Eh, y, mm, y bien, mira, hay otra cosa muy importante acá con un nodo norte en casa 11 y es, o en Acuario, y es la posibilidad de soñar y de tener una visión a futuro, porque a veces me puedo quedar con el nodo sur en Leo solamente creyendo que solo lo que hago con mis manos o lo que cultivo y con lo que irradio es lo que hay. No, yo necesito aprender a confiar en el destino, en la vida, aprender a soñar, aprender a visualizar, aprender a ver hacia adelante, más allá. Ahí aparece la frase de Eduardo Galeano que citaste una vez sobre la utopía, no la recuerdo, búsquenla. Sí. Eduardo Galeano, utopía, hay una frase muy bonita que es un poco ir hacia el nodo norte en Acuario, que es lo que te hace moverte la utopía, ¿no? Sí, que el horizonte, el atardecer está 2 pasos más lejos cada vez que camino hacia él, porque siempre me Pero es va lo a que me hace dar moverme. lo que me hace mover, sí. Bien, bueno, y finalmente llegamos al último eje, entonces Bueno, el que permítame, estamos ahora. el que estamos ahora, sí. Ah, pues pongamos la fecha. Uy, claro, es que acá me fui. 2000, pongámoslo, mejor dicho, devolvámonos un poquito más acá. Ujú. Es que este software me cuesta un poquito más trabajo que el Planet El otro es Dance. más, Sí. ese más. Los clics son más rápidos. 25, es que quería llegar acá a la fecha de hoy. Listo, ahí ya está bien la fecha Ah, de hoy. perfecto. Un espectáculo. Sí. Bueno, venimos hablando mucho de estos nodos, ¿sí? Nodo sur en Virgo, nodo norte en Piscis. Los nodos sur en Virgo, o sea, eh, tienen que pasar por las experiencias de encontrar los detalles en todo, de buscar, de resolver todo por medio de un acertijo, por criptogramas, de entrar mucho en el mundo de la lógica, bueno, para poder después ir a conectar con lo sutil, con el mundo de lo simbólico, como yo siempre digo, ¿no? Para mí este es el eje un poco de la astrología, porque
La astrología tiene el componente astronómico, una base científica en la cual hay matemáticas, etcétera, que es Virgo, pero estamos viendo símbolos. Lo que estamos viendo son símbolos y es Piscis. Entonces, yo creo que es un poco cuando uno empieza a estudiar astrología esto, ¿no? El nodo sur en Virgo hay que incorporar los conceptos, eh, que son las casas, que son los grados matemáticos, para ir a la interpretación por medio de Piscis, de lo simbólico. ¿Sí? Yo creo que es un poco el eje del estudiante de astrología para poder, ¿no? Es el eje Virgo Piscis. Y también tiene que ver mucho con que, a ver, Virgo siempre busca lógica utilitaria en todo, no me va a cansar de repetir, Virgo toma sol por la vitamina D y Piscis, qué lindo que son los rayos del sol. Siempre lo digo, es la forma que encontré de poder decir de que uno sur en Virgo no va aprendiendo de que no siempre todo tiene que ser a cambio de algo lógico, no hablo de dinero, ¿sí? Sino de que haya una lógica utilitaria y que hay situaciones que son sutiles, que son imperceptibles, que son más del orden poética. Como siempre digo, Virgo va caminando por la calle, por una vereda donde hay árboles de otoño, observa la corteza del árbol, las hojas, el tipo de humedad del tronco, etcétera. Piscis siente el aroma del otoño, o sea, escribe una poesía, quiero decir, no es que una cosa sea mejor que la otra, sino que llega un momento con el nodo sur que no es suficiente el método científico para el nodo sur en Virgo. No, no va a ser suficiente, hay todo un universo que es mucho más emocional y que toca otras fibras que están en Piscis. Sí. Mira, La música es este eje, ¿eh? La parte matemática de la música, desde ya que es todo musical, y la parte, bueno, sensorial, intuitiva, de lo que emociona. no hay nadie más estricto en los detalles que el músico y nadie más psicorrígido que el buen músico, ¿sí? Para posteriormente olvidar todo eso y navegar en la emoción que está transmitiendo, donde en la medida en que se ha vuelto tan prolijo con su instrumento, después se le olvida que está tocándolo y se lanza a la magia que genera, ¿no? Northern Pieces. ¿Sí? Sí, a poder improvisar, pero para improvisar hay que tener una base de algo, no es improvisar, no es lo que se me ocurre porque sí, hay ya una rutina hecha de secuencia de acordes, de nota, de pentatónica, de escalas, etcétera, para saber que los dedos tengan un registro de hacia dónde van a ir. Pero por eso hay que atravesar a Virgo primero. Mira, ¿de qué está lleno un nodo sur en Virgo? ¿Sí? Está lleno de capacidades que lo hacen ser independiente, que lo hacen ser autónomo y experto en una serie de áreas. Y uno de los problemas aquí es no querer saltar a el otro, a los otros, sino querer hacerlo todo yo. Si yo pido un favor, me lo van a hacer mal. Entonces, yo sé que más bien lo hago todo yo y me sale bien, ¿sí? Y ahí entonces viene a generar un cansancio extremo. Un nodo sur en Virgo o en casa 6 me cargo de todo lo que debería estar delegando o dejando que otros hicieran, me lo cargo yo y cuando voy a verme enfermo. Y entonces llego al nodo norte en Pisces, pero por hospitalización, no por voluntad. ¿Sí? De alguna manera, estos eclipses también nos están recordando eh, que, a ver, que te dejes ayudar, que delegues un poco más las cosas. ¿No? Sí, bueno, también el cambio de rutina. Yo, por ejemplo, tengo el nodo sur en casa 6. Cuando tuve una cuadratura del Júpiter en Géminis, hacia el nodo sur en Sagitario, cuando ya Géminis está finalizando ya el último periodo, bueno, me puso entre encrucijada de tener que cambiar de perspectiva de rutina, ¿sabes? Donde empecé la dieta del ejercicio, que bajé de 35 kilos. O sea, quiero decir, tuve que dejar esas cuestiones del nodo sur que ya estaban por default en una rutina que evidentemente no era bueno porque está ganando peso. Sí, cambio de hábitos. Sí. ¿Sí? Cambio de hábitos. Fíjate lo curioso, hoy que es 11 de septiembre, Mercurio está terminando ciclo llegando al Sol y está haciéndolo encima del nodo sur. Entonces Mercurio nos está ayudando a ponerle palabras a los nodos, porque Mercurio está allí en casi próximo a ser Sí, sí, casi sí. con el Sol. Sí. Qué bueno esto que está diciendo, claro, estamos como poniéndole palabras a los símbolos.
a los símbolos nodales, ¿sí? Un Un espectáculo. nodo norte en Piscis está inspirando a que el misterio es importante en la vida, lo que siento, no solamente los hechos y las acciones. Mira lo curioso, esto también es hemisferio derecho e izquierdo. De un hemisferio, dependiendo si somos diestros o zurdos, de un hemisferio depende la lógica, la razón, el orbe, el grado, el minuto, el no sé qué, todo eso es de un hemisferio, que estamos hablando cálculos matemáticos para la astrología, pero del otro hemisferio es de imágenes, de mitología, de cuentos, de arte, de música, ¿sí? Fíjate, si estamos en el hemisferio solamente el radical lógico, racional, pues vamos a tener discusiones y vamos a tener desencuentros, porque yo tengo la razón, Rafael. Tú no la tienes o tú la tienes y yo no la tengo, ¿sí? Entonces entramos en quién tiene la razón, pero desde las imágenes no hay razón. Tranquilos, es Perséfone que va por allí, la raptan, pero ¿qué nos vamos a pelear si la raptaron o no la raptaron? ¿Qué nos vamos a poner a pelear? Es Claro, la historia, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa también con el nodo norte y el nodo sur. Si estamos a nosotros en este momento enranchados siempre en querer tener la razón frente a algo, estamos trabajando con el nodo sur. Empecemos a trabajar con el nodo norte, donde lo que importa son las emociones, la conexión. No, yo no quiero tener la razón, yo quiero ser feliz. muy bien. Bien, Bueno, y en y 9 años vamos a... Ah, no, perdón. 9 años atrás estuvo, 9 años, y 9 años atrás, pasémonos entonces, 9 años estuvo atrás. invertido. 9 años atrás, es decir, en el 2016, estábamos con el eje nodal inverso. Ah, así es. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí con un nodo sur en Piscis y un nodo norte en Virgo? Que bueno, se tiene que trascender los desengaños para poder encontrar la lógica de las cosas. Un nodo sur en Piscis tiene que pasar por situaciones que parecen engañosas. Cuando digo engañosas no tiene que ser algo malo. No quiere decir que a uno lo tienen que traicionar para decir, bueno, ya tengo el nodo sur elaborado en Piscis. O lo tienen que haber estafado 500 veces. No digo eso. Estoy diciendo de que necesariamente hay que caer en situaciones de hechizo, en situaciones de cierta inocencia para luego poder ser un artista de la lógica, de la ecuación y de que todo tenga su tiempo, espacio y lugar, ¿sí? Un nodo sur en Piscis también puede estar muy como hechizado con conductas evasivas, hay que decirlo, ¿sí? La realidad duele mucho para un nodo sur en Piscis. Por eso también tiene la habilidad de construir sus propias realidades que muchas veces pueden ser positivas. Depende de la realidad que se construya, ¿eh? Porque la realidad, al fin y al cabo, es subjetiva. Pero si queremos que esa realidad sea construida por medio de una sustancia, la sustancia pasa a dominar a uno, ¿no? Sustancia o cualquier tipo de evasión. Pero yo creo que el hecho de que se necesite agotar las realidades subjetivas que se haya generado un nodo sur en Piscis es lo que luego lleva a poder tener certezas más terrenales en Virgo, ¿sí? Sí, necesitamos aprender a romper el hechizo. El hechizo A nos romper el hechizo. contiene, ¿sí? El hechizo Exacto. aquí con un nodo sur es como si el hechizo, si el hechizo me contuviera, si sintiera que si yo no sueño lo que sueño, si no vivo en la realidad que vivo, es peligroso, ¿sí? Pero llega un momento donde eso no es práctico y eso no es constructivo y no me está llevando a nada. Y lo único que está haciendo es que necesite tanto de ese hechizo y de los otros, que qué miedo empezar a hacer yo mi vida independiente, mi vida aparte. Fíjate que hay algo con el eje, porque también interviene Júpiter y Mercurio con el eje que hablamos de Géminis Sagitario, ¿sí? Hay algo de eso de que cuando hablamos que el nodo sur en Géminis también es un poco pegar ese salto de madurez o dejar un poco la parte de Peter Pan, aplica para Piscis, ¿sí? Eh, en el eje de Géminis Sagitario era más para lanzar la flecha y tomar una dirección, una certeza y tomar un partido y tomar una decisión o ir por una corriente. Acá en Virgo tiene que ver con ordenar las piezas de aquello que se había fragmentado, pero para que se fragmente algo primero tiene que romperse. Ahí cuando se rompe el hechizo, después con esos pedazos los ordena de una forma lógica, racional, inmutable como los Virgo. Este es un eje que tiene todo un tema, ¿sabes, Rafa? Porque
Para mí Piscis es la vida, la magia de la vida, pero la magia de la vida sin unos hábitos y sin un orden, y sin, pues es perderse, ¿sí? A ver, acá es cuando uno, nada, quedarse en un nodo sur en Piscis es creer que, ejemplo, que por pedir deseos las cosas van a ocurrir mágicamente y no se hace nada al respecto y no se mueve nada de, ni siquiera de la agenda que uno hace y que va a aparecer por manifestarse solamente. O sea, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es acá es el hecho de poder seguir con la ilusión de que las cosas pueden tener un rumbo nuevo, pero hacer algo al respecto, de que los sueños se construyen, vendría a ser un poco. Sí. Exceso de Virgo, que las cosas estén siempre en su sitio, pero ni siquiera sé para qué ni por qué. Exceso de Ahí va. Piscis, que todo tenga magia, sabor y sustancia, pero todo desordenado, entonces tampoco se ve la magia. ¿Sí? Bueno, claro, ahí es donde está más confusa la magia, porque no es que, bueno, tengo este truco de magia, tengo este otro, lo tengo en un compartimento distinto. Está todo mezclado y es como en un sueño que no se entiende nada. Sí, sí. Por ejemplo, al revés, cuando estábamos hablando del nodo sur en Virgo, tengo todo tan ordenado y todo tan estratégico y perdió sentido, perdió magia, perdió vida. ¿Sí? Exacto. Eso es querer adivinar el truco del mago. Eso. Sí. Siempre desenmascaro los trucos, ya no me dejo convencer, no, no hay magia. Un Mire, nodo sur aquí. en Piscis acude a muchos shows de magia, se deja hechizar por ellos, pero en un momento aprende a ser mago. ¡Aso! Bonito. Claro, claro. Sí, sí. Aprende a cómo usar las manos, a cómo hacer el truco, todo. Bueno, Rafa, qué trabajito, ¿no? Estuvo intensa nuestra jornada hoy. La verdad que fue un programa bastante especial. No, no sé por qué, pero no, o sea, son todos siempre especiales, pero este tuvo como algo, como varias Varios insights Inside. que Yo aparecen. creo Sí, que es sí, ese sí. Mercurio. Es que Mercurio, fíjate, eso es algo que voy a hablar mañana en el taller de los viernes que hago para los miembros. El ciclo sinódico, que por cierto les tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de este ciclo sinódico. No, no les daño la sorpresa y mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Pero es esto, ¿no? Es Mercurio que algunas veces está detrás del Sol y otras veces delante del Sol. Cuando está retrógrado hace la conjunción con el Sol delante del Sol, es decir, Tierra, Mercurio, Sol. Y cuando está directo y hace la conjunción es como si tuviéramos Tierra, Sol, Mercurio. Y se dice que ahí arranca un ciclo. Entonces, en este momento, Mercurio está terminando un ciclo sinódico, está cansado, pero está poniendo en evidencia algo, la sabiduría de los nodos. Y por eso, qué interesante que este programa lo llegamos a hacer aquí, con esa Sí, sí, conjunción que con este tenemos ahí. tránsito. Sí, 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 porque fue bastante como. Me gustó, fue de los que más me gustó que hicimos el sí, programa. de Se acuerdo. dio así como. Hubo hartos inside, yo también lo Sí, sentí de esa sí, manera. sí, 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 sí. Es que siempre que hablamos de polaridades está muy bueno jugar con eso. Yo recuerdo con mucho afecto y cariño cuando en Casa 11 hablaban de los signos opuestos complementarios. Por eso también hice ponencias de carta espejada, porque es un tema que me gusta mucho abordar, cómo damos vuelta a la carta y nos vemos en los signos opuestos y todo ese tipo de juegos. Ujú. Sí, Que aclaro algo. Para el eje Aries Libra, ¿te acordás cuando hablamos de la palabra guapo? Que sí, guapo en general significa que eres bello, que eres agraciado, pero guapo en Argentina es cuando uno se quiere hacer el valiente. Entonces, el guapo libriano es más, no estamos entendemos acá que guapo es de belleza, se entiende, pero cuando alguien te dice te haces el guapo, te está haciendo el bravucón, el corajudo. Me hace acordar ese eje que habíamos hablado en su momento también. Ese ejemplo de guapo, de cómo se utiliza en distintos países. buenísimo. Bueno, Rafa, querido, nos vemos entonces el próximo jueves 18. Vamos a hablar del eclipse de sol, de la luna nueva en Virgo, del Ok. equinoccio. Es todo un tema esta luna que es prácticamente la puerta, abre el eclipse abre la puerta del equinoccio, nada más ni nada menos. Nos vemos entonces el 18, el jueves 18. Por ahí está Negrito. Sí, Dios. ah,
Nos vemos entonces el jueves que viene. Nos vemos con los Aragones. Así que Negrito les envía un saludo, ya se aprendió todos los nodos y bueno, ya los irá poniendo en práctica. Y bueno, querido Juan Carlos, entonces recordemos que en la escuela de astrologiapsicológica.com está la información sobre este gran evento, este gran simposio de las perspectivas del 2026 que estaremos dando con Javier Aragón, con Martín Ochoa y quienes dos que les estamos hablando. Eso, vamos a jugar de locales y de invitados. Oh, Aquí, pues sí, vamos a tocar varios temas, ¿no? Incluso vamos a hablar algo del año del caballo, que es el año chino pues, Javier Aragón, que es más experto de horóscopo chino, también vamos a tocar algo de este tema, ¿no? El cambio de Quirón, de Júpiter en Leo, de la conjunción de Saturno con Neptuno ya partili y sin estar retrogradando. Lo mismo la definición de los planetas personales. Todo un tema del 2026 que es un año ujú. memorable. Sí, la verdad, bueno, estar contigo ni hablar, no tengo palabras para agradecerlo. Con Martín tengo una muy buena relación, ya lo conozco en persona, excelente. Y con Javier veremos si hay algún eslabón perdido en nuestro árbol genealógico. Capaz somos primos lejanos o algo. Algo, tenemos el mismo apellido. Y no es frecuente, acá no es no hay muchos Aragones, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver, quizá hay algo que quedó ahí en un tramo familiar de algunos siglos atrás. Nos vemos en Bogotá con Rafael Aragón, que viene desde Buenos Aires a estar unos días acá en Bogotá visitándonos. Y nos vamos a ver entonces el 22 y 23 de noviembre, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora Colombia. Y acá vemos los horarios, ¿no? México 8:30 de la mañana, Venezuela 10:30, Argentina Sí, 11:30. Chile para ese momento va a cambiar la hora. Ujú, así es, Creo tal cual que está. sí, creo que ahí es tal cual está, ¿no? Y lo mismo España para ese momento también Sí, tiene sí, otra hora y va a ser a las sí, 3:30. sí, sí, Ahí. que Mm. está bien escrito eso. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, nos vemos Bueno, entonces el querido próximo amigo, querido Juan jueves. Carlos, querida audiencia, saludos a todos, siempre gracias. Gracias por los comentarios, gracias por comentarios a Negrito, que siempre pregunta cómo anda, así que andamos fenómeno por acá. Un abrazote, querido Rafa. Acá te extrañaron mucho el fin de semana. ¿Qué hubo? ¿Cómo está Rafael? ¿Que cuándo vos que va a venir a Colombia? Y por eso ya dije, pongámosle fecha a esto y de una. Estos días ya saco los pasajes y ya, allá vamos. Maravilloso. Nos vemos pronto entonces. Nos vemos el jueves. Abrazo.